Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a leer la palabra del Señor y los voy a invitar, hermanos, que abramos nuestras Biblias y podamos abrirla en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo número 19. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 19 y el versículo 7 vamos a leer. Gloria a Dios. Apocalipsis 19, versículo número 7. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, hay dos acontecimientos importantes, o principales, más bien dicho, que ocurrirán durante el período, hermanos, de la gran tribulación. En el momento que aquí en la tierra esté la tribulación, en el cielo, hermanos, primero va a suceder el tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero. Estos dos acontecimientos van a suceder de esta manera: primero el tribunal y después las bodas del Cordero. Hermano, en las bodas del Cordero será un momento glorioso donde la iglesia, que es la novia de Cristo, se unirá formalmente con Él. Es la celebración, hermano, nupcial de Cristo con la iglesia. Mire qué bonito, hermano. Y como le digo, esto va a suceder. Bueno, primero es el rapto, donde la iglesia es llevada a la presencia de Dios. Y ahí, hermano, como le digo, en primer lugar va a haber el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. El pasaje, hermanos, que leímos comienza con una exhortación al regocijo y a la adoración. Mire cómo comienza el versículo 7 de Apocalipsis 19. Dice: gocémonos y alegrémonos, dice. O sea, es un llamado, hermano, al regocijo. Un llamado, hermano, que Dios nos hace, hermano, a alegrarnos. Mire, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, dice ahí. La razón, hermano, aquí que nos dice Apocalipsis es porque han llegado, dice ahí, las bodas del Cordero. Es el momento, hermano, esperado por la iglesia y por nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos hermanos esperan, hermano, este momento glorioso cuando estemos, hermano, en la boda. ¿Cuántos lo esperan de verdad, hermano? O ya se nos fue, hermano, de nuestra mente y de nuestro corazón ese deseo de un día estar con nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. ¿Será, hermano, de que ya no anhelamos eso, hermano? Pero mire, hermano, en ese momento tan esperado, a partir de ahí la iglesia siempre estará con aquel que tanto la amó
Hermano, porque nuestro Señor Jesucristo, hermano, ha amado a la iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama? El Señor, hermano, ha amado a la iglesia de tal manera que por ella, hermano, dio todo nuestro Señor. Lo entregó todo. Aún, hermano, nos ama de tal manera que Él, hermano, nos defiende. Él, hermano, está tratando con la iglesia. Y mire, como le digo, el Señor la amó tanto que estuvo dispuesto a entregarse por ella. Mire, veamos lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los Efesios, en el capítulo número 5, donde nos relata, hermanos, cómo fue el amor del Señor para su iglesia. Porque ahí Pablo relata, hermano, cómo fue el amor del Señor para nosotros, a pesar, hermano, de nuestra condición. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Aquí, hermanos, el escritor sagrado dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí está esta palabra, hermano, así como, o sea, es una comparación. Así como dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, vemos ahí, hermano, que Pablo dice que el Señor amó tanto a la iglesia que se entregó por ella, por nosotros. Cristo nos amó tanto, hermanos, o amó tanto a la iglesia, que entregó su vida para salvarla. Y dice, y su esposo, el versículo 7 de Apocalipsis, ahí mismo en esa parte dice, y su esposo se ha preparado. Dice. Tanto la esposa, hermano, se prepara, como el esposo se prepara. Ahí dice el versículo 7. Mire, dice el verso 7. Apocalipsis 19 dice, mire, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, dice. Mire, su esposa se ha preparado, pero el esposo también está listo, hermanos, para recibir a su novia, para casarse con ella. Entonces, hermano, dice ahí que ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos, para estar preparados para esta boda? ¿Qué debemos de hacer como creyentes, como hijos de Dios, como hermanos, hombres y mujeres, hermanos, que nos consideramos iglesia? ¿Cuántos se consideran iglesia? Todos nosotros, hermanos, somos iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo que hermanos, debemos de hacer nosotros? Bueno, según la parábola de las 10 vírgenes, hermano, ahí se nos relata algo muy importante en esta parábola de las 10 vírgenes. ¿Y qué es lo que ellas tenían que hacer para esperar al esposo? O sea, aquí nos relata, hermano, en San Mateo 25:1, ¿qué es, hermano, lo que la iglesia, porque ahí simboliza, hermano, a la iglesia que está esperando al esposo en esta parábola de las 10 vírgenes? Entonces, en San Mateo 25, versículo 1, miren cómo dice ahí. Entonces dice, fíjense bien qué bonito cómo comienza este versículo número 1 de San Mateo 25, dice, entonces dice el Señor, el reino de los cielos, oiga, será semejante a 10 vírgenes, oiga,
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Así dice ahí. Jesús está comparando el reino de los cielos con 10 vírgenes, dice, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hermanos, las lámparas, en este caso, ya bíblicamente es nuestro cuerpo, que tiene que estar con aceite. Miren, luego dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, dice, juntamente con sus lámparas. Y el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fíjense que este versículo es bien tremendo, hermano, porque si lo analizamos detenidamente, porque el Señor está haciendo una comparación de que estas mujeres, las 10, una comparación de que eran ellas las que estaban esperando al esposo, las 10. Pero dice ahí que todas, en el versículo 5, tardándose el esposo. O sea, hermano, que sintieron larga la espera y empezaron, hermano, a cabecear. Se empezaron a dormir, se empezaron a sentir, hermano, que ya el Señor no venía, que el Señor se tarda, dicen algunos, y empezaron a cabecear. Eso significa, hermano, que ellas comenzaron a debilitarse. Y dice que todas se durmieron, hermano. Todas. Qué tremendo, hermano. Entonces dice, pero había una ventaja con las que, hermano, las 5 prudentes, que ellas, hermano, a pesar, hermano, de la debilidad, del cabezamiento, hermano, de ese, como dice ahí, empezaron a cabecear, o sea, a quererse dormir. Pero 5 de ellas, hermano, tenían aceite en sus lámparas. Y las otras no, hermano. Y dice que a la medianoche, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, dice. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hermano, eso, hermano, es un llamado para nosotros, hermano, que nosotros debemos de mantenernos, hermano, con aceite en nuestras lámparas. Debemos de mantenernos, hermano, que no vayamos cada día más y más para atrás. Antes, hermano, nosotros, hermano, quizás nos desvelábamos leyendo la palabra, nos desvelábamos, hermano, leyendo la Biblia. Quizás, hermano, decíamos, voy a invitar a alguien, voy a ir a visitar a tal persona. Hermano, todo eso es parte de nuestra vida cristiana que nos mantiene saludables espiritualmente. Nos mantiene, hermano, con aceite, nos mantiene buscando la presencia de Dios para que, hermano, nuestra vida no vaya de mal en peor. Esto es lo que le pasó a estas. Estaban tan descuidadas que ya no tenían aceite.
Y después querían allá la carrera a ver cómo lograban algo. No, ellas, hermano, te fueron descuidando, porque, hermano, la caída de una persona o el alejamiento de una persona no es de la noche a la mañana. Eso ha venido, hermano, poco a poco, dándose licencias, diciendo, no, me sí que no estoy, que no, y Dios está en todas partes, como dicen ahí en Herrera. Yo en mi casa oro, yo en mi casa leo, yo en mi casa siento al Señor, dice la. Pero, hermano, la palabra de Dios nos dice no dejando de congregarnos, porque, hermano, el congregarnos es parte de nuestra salud espiritual. Es parte, hermano, de la obediencia que le debemos al Señor. Todo. Entonces, hermano, ahí vemos la fidelidad que debe de haber en nosotros si queremos que ese aceite esté en nosotros. Hermano, aquí en Apocalipsis 19:8, el versículo 8 dice, hablando de la esposa, dice, a ella se le ha concedido, o sea, a la esposa, a la novia, aquí porque todavía va, hermano, con ese vestido blanco bien bonito, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Examinemos esa parte, hermanos, de este versículo. En esta unión con Cristo, de Cristo con su iglesia, la esposa, oiga, estará limpia y resplandeciente. Qué bonito, hermano. Mire qué bonito, hermano. Porque, hermano, ahí dice la palabra que su esposa estará limpia y resplandeciente. Significa, hermano, que no hay pero ni siquiera una manchita que arruine ese vestido. Pero ¿cómo? Si nos ponemos a pensar, hermano, yo le digo, hermano, usted piense, usted cree, si pensamos así de una manera muy natural, diríamos, bueno, yo sinceramente no veo a la iglesia como aquí se la está presentando el Señor. Porque digo, bueno, yo la iglesia la veo de esta manera, dice, la veo de esta otra, veo que hay aquí, hay allá, no hay ese deseo de buscar de Dios, esa consagración, no veo ese deseo que había antes. Es que antes, dice, se quedó en el anhelo. Pero, hermano, nosotros no podemos vivir solamente del recuerdo de cómo éramos nosotros. Es un llamado a permanecer, porque el mismo Señor dice, aquel que permanece en mí. Habla, hermano, de ser estable. No que yo antes era así, dice, no. Es necesario permanecer. Pero entonces, cuando yo le digo aquí que, dice aquí que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Uno puede decir, bueno, ¿y cómo es que va a estar tan limpia si la iglesia tiene muchos errores? Ahí es donde entra, hermano, ahí es donde la doctrina, hermano, tiene un gran efecto en conocerla bien. Porque acuérdese, hermano, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí o no? Porque si no fuera así, no entramos, hermano. Cuando aquel corito que cantamos, hermano, y yo creo que a veces lo cantamos solo por cantar, como dice un artista por ahí, cantar por cantar. Cuando nosotros decimos, sin santidad nadie verá al Señor, porque nuestra santidad la vemos desde el punto de vista a cómo estoy viendo yo a la persona. No vemos lo que Cristo hizo por esa persona, sino vemos desde el punto de vista humano. Esa persona tiene errores. Si fuera nuestra santidad por lo que reflejamos, ni uno de nosotros
nosotros se salva. Porque hay pecado en nosotros, hermano, hay mentira, hermano, hay tanta bajeza en la naturaleza humana, en todos, hermano. En todos, de alguna o de otra manera, hay pecado en nosotros. Entonces, ¿cómo es esa santidad? Aquí entra, hermano, la doctrina de la santificación. Que el Señor, hermano, la primera santificación que el Señor hace es que nos traslada de las tinieblas a la luz. Dios nos pone en otra posición y esa es la primera santificación. Ahora somos santos. Y luego viene la santificación progresiva, que es nosotros luchando por ser cada día más agradables a Dios. No es que seamos perfectos. Estamos en esta lucha, estamos en esta, hermano, esta batalla, hermano, en esta batalla por la santificación, no por la salvación. La salvación no se gana, no se puede ganar. Nadie puede ganar la salvación, porque entonces fuera por obras. Quien la ganó por nosotros se llama Cristo, nuestro Salvador. Es que nadie puede ganarla, hermano. Tenemos que entender esos puntos, que el sacrificio de Cristo es sustitutorio. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, pagó toda la deuda. Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, significó ya está pagado todo. Por eso es que el Señor dice, el que esté en mi mano, nadie me lo arrebata, yo ya lo pagué, lo tengo conmigo. Entonces, pensemos en esa vestidura resplandeciente. Todavía, hermano, hay ciertas cosas que pueden opacar un poco esa vestimenta. Como les digo, por nuestra naturaleza pecaminosa, estamos luchando por una cosa, por otra. Señor, quítame esto. Me gusta, hermano, cuando una persona dice, hermano, yo estoy luchando por quitarme esto que siento que me estorba. Trato la manera de hablar de una manera que no sea desagradable a Dios. Qué bueno, hermano, cuando yo oigo gente que dice, yo estoy luchando con esto, estoy luchando por ser cada día mejor. Eso agrada a Dios. Porque se ve que usted está peleando la buena batalla de la fe. Pero ¿cómo es que vamos a llegar a ser limpios, así de tal manera resplandeciendo? Bueno, está la santificación última, que es la santificación perfecta. Y esa es necesaria, la última, porque en la última dice la Biblia que vamos a ser tan limpios y tan santos que nos vamos a parecer a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bonito, hermano, cuando se quieren parecer al Señor, hermano. Ya, hermano, en ese último momento de la santificación, nosotros vamos a ser resplandecientes. Bueno, ya vamos a llegar a esta parte. Pero le explico eso para que a veces uno dice y puede juzgar a la iglesia por lo que a veces uno ve humanamente. Si todos tenemos errores, aquí, allá, mire, aquí esto otro. Hermano, y la iglesia es juzgada por muchas cosas porque está siendo atacada por el diablo. ¿Cuántos son atacados por el enemigo, hermano? Todos, hermano. Si el enemigo no lo ataca, mejor preocupémonos, hermano. Sí, tenemos que estar preocupados. Porque, hermano, el creyente verdadero, genuino, es atacado por el enemigo, le pone pruebas, ataques por un lado, malos pensamientos y está luchando. Pero la esposa estará limpia y resplandeciente, según Apocalipsis 19:8. Y ese limpio refleja pureza, mire qué bonito, refleja pureza, lealtad. Mira, esta palabra es seria, ¿no? Ser leal.
Y habla de fidelidad. Y uno, si se examina uno, dice, Señor, no soy tan leal que digamos, no soy tan fiel que digamos, yo a veces digo y a veces fallo, y que todos fallamos. Y dice resplandeciente, esto es más serio, hermano. Porque una cosa es blanco y otra cosa es resplandeciente. Cuando habla de resplandeciente, según la palabra de Dios, este color blanco radiante refleja la glorificación. Amén. O sea, glorificación significa que vamos a ser santificados de tal manera que nos vamos a ver gloriosos como cuando el Señor se transfiguró allá en el monte. Que dice que resplandecía, porque ahí dice que es resplandeciente. Entonces nos habla de nuestra glorificación. En ese momento, cuando Cristo venga, sucede, hermanos, la santificación completa de nuestra vida para presentarnos como una iglesia santa y sin mancha. Mire qué bonito. Eso nos habla, hermano, que un día, como le digo, seremos glorificados y seremos tal como nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:2. Mire cómo dice ahí la carta de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Bien bonito, hermano, lo que ahí dice ahí la palabra, si usted me acompaña ahí en la escritura. Veamos qué dice ahí la palabra del Señor. Primera de Juan, está ahí al final de la Biblia, por cierto es la carta que ya casi terminamos, dice, Primera de Juan 3:2, amados, dice, ahora somos hijos de Dios, vea, sí, ya, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, falta todavía, pero sabemos, mire hermano, que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, por su pueblo, por su iglesia más bien, seremos semejantes a Él. Oiga hermano, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, cuando el Señor venga por su iglesia y lo veamos, hermano, por primera vez, cara a cara. Qué bonito, hermano. ¿Cuántos alguna vez han pensado, hermano, que van a estar cara a cara delante del Señor, hermano? Pero allí dice cabal, Primera de Juan, que seremos semejantes a Él, dice. Mire, ¿por qué va a ser eso? Porque le veremos tal como Él es, dice. Hermano, quiero explicar esta parte. Nadie puede ver a Dios. Así dice la Biblia. La gloria de Dios es tan grande, tan santísimo, que no hay hombre que lo vea y viva, dice la palabra. Por eso es de que antes que nosotros podamos ver al Señor cara a cara, así como dice que le vamos a ver tal como Él es, ya quiere decir que a veces nosotros nos imaginamos un Jesús que no lo hemos visto. La primera vez que lo vamos a ver tal como Él es, va a ser esta vez. Esta va a ser la primerita vez que vamos a ver a Jesús tal como Él es. Pero ¿cómo es que lo vamos a poder ver? Por la glorificación que se va a dar en nuestro cuerpo, que va a ser semejante al de Él, y vamos a estar tan santos que vamos a poder verlo, porque ahorita no podemos. Aquel que dice, mire, es que a mí al Señor lo he visto cara a cara. No puede, hermano. Tal vez puede ser como un sueño, una mini visión, pero no tan. Es que nadie puede ver a Dios, hermano. Su gloria es grandísima.
Ahí dice que esta vez sí lo vamos a ver tal como Él es. Pero es por la glorificación que va a suceder en ese momento de nuestra santificación. Pero veamos, dice aquí que el lino fino, o sea, la vestimenta, aquí todavía no habla de resplandeciente, es el lino fino, es la tela, digámoslo así, lino fino. El lino fino, aquí la palabra de Dios, dice que son, la cabala Apocalipsis 19:8 dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermano, cada vez que usted y yo actuamos, hacemos justicia, actuamos como a Dios le agrada, esas acciones justas dice que son el lino fino. Cuando usted, hermano y hermana, cada día nos esforzamos por vivir vidas justas que agraden a Dios, hermano, vidas que agraden al Señor, ese es su vestimenta. Qué bonito, ahí lo dice, hermano. Entonces los creyentes, la iglesia, hemos sido creados para buenas obras. No malas obras, buenas obras. A los que hacen malas obras, es que miren los demás, dicen, ay deje. Usted sabe, hermano, que cada uno va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Ahí no van a decir, voy a llamar a aquel que me acompañe, no vale. Ahí cada uno va a ir por separado. Y estas buenas obras también van a pesarse, hermano. Porque antes de ir a la boda, se pasa primero por el tribunal de Cristo. Después del tribunal, que Dios haya aprobado todas nuestras obras, lo que hicimos, dice ahí la Biblia, pasamos a la boda del Cordero. Y después de la boda del Cordero, viene, hermano, los invitados a la gran cena de la boda del Cordero. Yo no sé si ustedes ya me han visto esta secuencia, hermano. Así va. A mí me parece impactante todas las doctrinas. Y mire, comienza así el tribunal de Cristo, que solamente en el tribunal de Cristo está la iglesia, nada más. Solo los santos, los justos van al tribunal de Cristo. Al juicio del gran trono blanco van otros. En este tribunal, después de haber, hermano, evaluado nuestro servicio a Dios, de haber sido evaluado, hermano, nuestra fidelidad a Dios y ser premiados, luego a las bodas y después a la gran cena. Y bienaventurados los que son invitados a la gran cena. Y aquí hay otro punto que, bueno, no me voy a adelantar mejor. Ahí vamos a ver quiénes son esos invitados de la boda a la gran cena. Porque nosotros, hermanos, la iglesia es la esposa. Esa no es decir, vamos a invitar a la esposa. Si la esposa ya es parte de los que van a invitar. Jesús y su iglesia invitan. ¿Y quiénes son los que van a estar en la gran cena? Ya lo vamos a ver ahora. Entonces veamos. Los creyentes, o sea la iglesia, que hemos sido creados para buenas obras, que ya han sido preparadas, dice, de antemano por Dios. Hermano, todo lo que usted hace y que siente hacer en el nombre de Dios, eso se lo pone el Espíritu Santo a usted, porque ya estaba escrito que teníamos que andar en buenas obras. Leamos Efesios 2:10, mire cómo dice. Mire qué bonito cómo dice ahí la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice:
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice. Como usted nota ahí, el Señor ya ha preparado nuestro camino, hermano, nuestra vida, para que andemos en buenas obras. Eso es lo que ahí dice la palabra, hermano. Yo creo que usted ama la palabra. Y si la cree, entonces agarre eso, pues. Agarremos que es lo que está ahí. No agarremos solo lo que nos conviene. No, allí está escrito eso. Andemos en buenas obras. Esas buenas obras son las que nos visten. Esas buenas obras son acciones justas de los santos. La vida justa es el lino fino que viste a la iglesia. Qué bonito, hermano. En aquel día todos verán a la iglesia como lo que verdaderamente es. Oiga, en aquel día, vean, todos verán a la iglesia como lo que verdaderamente es. ¿Cómo es? La preciosa novia de Jesús. Qué bonito, hermano. Gloria a Dios. La novia de Cristo hoy en día, digámoslo, es como su Señor, o como fue el Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Así es la iglesia hoy. ¿Cómo fue Jesús cuando estuvo en la tierra? Despreciado, rechazado por los hombres, golpeado fue el Señor, maltratado por los hombres, vituperado, malentendido. Así es la iglesia hoy en día. La iglesia, hermano, no va a decir que la gente ama, los inconversos dicen, los cristianos, gloria a Dios. No, hermano, la iglesia es despreciada, rechazada, humillada, es, hermano, vituperada, hablan mal de ella, aunque no sepan, hermano. ¿Saben? En estos días que estamos de las redes, que la gente inventa burlas. Serias, hermano. ¿Sí? Así era Jesús. Fue despreciado, maltratado, humillado. Pero cuando Jesús aparezca en su gloria, miren, y en su manifestación, entonces la iglesia también brillará como el sol, miren, en el reino de Dios. Qué bonito. Entonces la iglesia, hermano, debe gozarse porque pronto verá y estará para siempre con su Señor. Hermano, la iglesia pronto será arrebatada, hermano. ¿Y será que nosotros, hermano, estamos diciendo la verdad es que necesito afirmarme? Usted no piense en los demás, hermanos. Este es personal. Nosotros cada día debemos de ser ejemplo de esfuerzo. No imiten lo malo, como dice Juan también allá en su carta. Hijitos, no imiten lo malo, imitan lo bueno. Entonces, hermano, luego de las bodas y de todo eso glorioso que va a suceder, que no hay, hermano, más referencias acerca de más específico, más cosas que puedan suceder en la boda, pero luego viene la cena de las bodas del Cordero, y lo dice Apocalipsis 19:9. Mire cómo dice Apocalipsis 19, versículo 9, dice:
Y el ángel me dijo, escribe, mire, bienaventurados los que son llamados, oiga, a la cena de la boda del Cordero. Oiga, bienaventurados los que son llamados, a los que los invitan, pues, vengan, vengan, vengan. Cosa que no está hablando, hermano, de la iglesia, porque la iglesia es la novia. Y está el novio. Ellos invitan. Ahora vamos a ver quiénes son esos. Entonces, hermano, dice a la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Amén. Entonces, dichosos significa bienaventurados. Felices los que son llamados, invitados a la cena de la boda del Cordero. Entonces vamos ahora con la respuesta. ¿Quiénes son los invitados? ¿Alguien tiene una idea? Recuérdense que todos, desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, todo ese periodo de cerca de 2000 años, aquí está la iglesia, desde Pentecostés hasta el rapto, todos los que creen en Cristo y murieron y estén vivos, cuando el Señor venga y se vaya con él, esa es la iglesia del Señor. Esa es la novia, la que se va a casar con Cristo. Ahí, solo ellos. Esos son la iglesia desde Pentecostés hasta aquí. Pero usted sabe que antes de que la iglesia naciera, habían creyentes, grandes hombres de Dios. Entonces, hermanos, los invitados, como le digo, no puede ser la iglesia, porque no tiene sentido, y es la novia. Ella no es invitada, ella es la principal con Cristo. Entonces la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Los invitados son los santos del Antiguo Testamento hasta que Cristo vino. Ahí entran todos, hermanos, los santos de todas las generaciones y épocas que hubieron antes de que Cristo viniera. Ahí va a estar Moisés, ahí va a estar Enoc, ahí va a estar David, ahí va a estar, hermano, los grandes hombres de Dios que hubieron, hermano, Elías, Eliseo, todos ellos no son iglesia. La iglesia nace en Pentecostés. Entonces todos ellos, todos los santos del Antiguo Testamento, ellos son invitados. Solo imaginémonos, hermanos, qué privilegio tan grande tiene la iglesia, que la iglesia es la esposa del Cordero, hermano. Ni siquiera, hermano, tuvo ese gran privilegio Moisés, el gran hombre de Dios. No es iglesia. Elías, hermanos, grandes siervos, pero no son iglesia. Por eso es importante aquella palabrita que Jesús dijo: que entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Hasta ahí estamos bien. Pero luego Jesús dice pero él es más pequeño que uno de los del reino de Dios. Lee el pasaje más detenidamente y lo que el Señor está diciendo, que nosotros como iglesia es el privilegio más grande que tenemos. Ni siquiera ellos, hermanos, que eran grandes hombres y siervos de Dios, no son iglesia.
La iglesia tiene un tremendo privilegio y a veces, hermanos, no nos comportamos a la altura. No, a veces, hermanos, debemos de humillarnos más. Ellos fueron fieles, pero no son parte de la iglesia, porque murieron antes de Pentecostés, antes de que naciera la iglesia. Antes. Entonces, hermano, qué privilegio el que tenemos de ser iglesia, de ser la novia de Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Hermano, ese es un gran privilegio, hermano. Así que, hermano, démosle gracias a Dios, porque Él es bueno con nosotros, hermano. Cierre sus ojitos, hermano. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de poder estar en este lugar, Señor. Padre, perdona nuestra falta, nuestros pecados, perdona nuestros malos pensamientos. Yo te pido, Señor, que seas tú ministrándonos, ayudándonos cada día a ser fieles, Señor, a honrarte, a honrar ese llamado que tú has hecho de nosotros, Señor. Por favor, Padre, que cuando tú vengas nos encuentres luchando por agradarte, Señor, por esperarte. Por favor, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, te agradecemos todo, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, para siempre es tu bondad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ayúdanos, que cada día podamos estar esperando tu venida, Señor. Limpios de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En tus manos estamos, Señor. Gracias, Cristo. Llévanos con tu paz. Llévanos con tu bendición a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por una bendición más, una oportunidad más que tenemos. Solo invitándoles para el día de mañana, miércoles, que estamos